Nunca imaginaron que esto podría suceder. Hoy, la audiencia frente al abogado especial Jack Smith se volvió un caos total. Y lo que esto significa para Trump y el movimiento MAGA podría cambiarlo todo. Imagina estar en esa sala, los representantes del GOP atacando, pero Jack Smith, quien lidera la investigación, contraatacando con fuerza, sin dudar ni un segundo. Y luego, cuando todos creían que la tensión había alcanzado su punto máximo, él lanza una declaración que deja a todos boquiabiertos. Pero espera, esto es solo el comienzo. Lo que nadie está diciendo en voz alta cambiará por completo tu perspectiva sobre este caso. Lo que comenzó como una audiencia común se transformó en algo mucho más grande. Jack Smith no solo defendió su decisión de procesar a Donald Trump, no, él desafió todo el sistema. ¿Por qué? Porque los crímenes cometidos por Trump no son solo cuestión de política, son cuestiones legales. Hoy estamos ante algo mucho más grande que un simple caso. Este momento está relacionado con un patrón que venía gestándose desde hace años y ahora se enfrenta a un punto de quiebre, porque esta audiencia no es solo un juicio, es la última batalla por la justicia en un país donde muchos creen que las reglas no se aplican igual para todos. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasa cuando los líderes de un país se sienten por encima de la ley? Jack Smith está respondiendo esa pregunta y no te vas a gustar la respuesta. Jack Smith no está jugando. Desde el primer momento dejó claro que su investigación estaba construida sobre hechos irrefutables. Y en cuanto empezó a hablar, demostró que Trump no es solo un hombre con opiniones, sino un criminal que ha violado la ley en múltiples ocasiones. Escucha lo que dijo. Desarrollamos pruebas más allá de toda duda razonable de que el expresidente Trump cometió actos criminales. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Este no es solo un juicio político, esto es justicia en su forma más pura. Lo que más llama la atención no es solo el caso, sino la forma en que MAGA está tratando de callar la verdad. ¿Por qué? Porque lo que están ocultando es mucho más grande de lo que te han contado. Pero, como era de esperar, esto no terminó ahí. Jack Smith no solo presentó los hechos, sino que los llevó a un nivel completamente nuevo. Mientras los miembros de MAGA intentaban desviar la atención hacia otros temas, Smith insistió en lo inevitable. Trump no solo trató de robarse las elecciones, sino que puso en peligro la seguridad nacional. Imagina esto. Trump, después de perder las elecciones, no solo ignoró los resultados, sino que retuvo información altamente clasificada en su mansión, Mar-a-Lago. ¿Qué tan grave tiene que ser algo para que ni siquiera los aliados de Trump puedan ignorarlo? Y cuando Jack Smith fue atacado personalmente, respondió con una calma casi aterradora. No me voy a intimidar, no voy a dar un paso atrás. Eso, amigo, es lo que significa luchar por la justicia. Ahora, ¿qué pasa cuando un hombre como Trump sabe que está perdiendo? ¿Y ahora? La evidencia se vuelve aún más aterradora. Smith reveló que Trump no solo actuó con impunidad, sino que permitió que los insurrectos se sintieran respaldados y protegidos. Si pensabas que los delitos de Trump se limitaban a la Casa Blanca, piénsalo de nuevo. La clemencia que otorgó a los que atacaron el Capitolio no fue un acto de perdón, fue un aval para más crímenes. Smith no se contuvo al describir cómo estos individuos continúan siendo una amenaza. Muchos ya han vuelto a delinquir. Y si las cosas siguen así, ¿qué pasará con nuestra sociedad? El caos puede ser solo el principio. Aquí es donde todo da un giro. Trump no solo trató de desmantelar el sistema, sino que lo sigue haciendo en este preciso momento. Ahora, lo que parecía ser un simple intercambio de acusaciones se transformó rápidamente en una serie de mini crisis. A medida que los republicanos de MAGA se aferraban a sus argumentos vacíos, más pruebas fueron sacadas a la luz y la verdad que temían enfrentar comenzó a desmoronarse. Primero, el intento desesperado de desviar la atención hacia otros casos. Luego, la aceleración de la narrativa cuando Jack Smith hizo algo que muchos no esperaban. Dejó claro que su investigación nunca estuvo influenciada por presiones políticas. En medio de los ataques personales y la constante desinformación, Smith desarmó a los opositores pieza por pieza. ¿Qué pasa si esto sigue avanzando? ¿Qué si esta presión continúa montándose y los republicanos no tienen dónde esconderse? Este momento no es solo un quiebre, es el inicio de algo mucho más grande.
Pero, ¿qué significa todo esto para ti y para las personas comunes? Porque lo que estamos viendo no es solo un juego de poder entre políticos, es un reflejo de cómo el abuso del sistema afecta a la gente real. Imagina ser una de las víctimas de los insurrectos o un oficial de policía que estuvo en la línea de fuego el 6 de enero. Ellos son los que siguen pagando el precio por un sistema que no ha sido capaz de protegerlos y no solo ellos. ¿Qué pasa con las familias que sienten que su país ya no es un lugar seguro? El discurso de Jack Smith no solo fue una defensa legal, fue un recordatorio de que las decisiones de los líderes no solo afectan a los poderosos, sino a todos los que creen en la justicia y la seguridad. ¿Te suena familiar? Si es así, dime qué piensas en los comentarios. Ahora, más allá de la indignación y la frustración, hay algo mucho más inquietante en todo esto. Lo que está sucediendo no es solo un choque de ideologías, es una falla del sistema, un sistema que permite que aquellos con poder manipulen la ley para sus propios fines. Piensa en las amenazas que Jack Smith ha recibido. No son solo ataques personales, son advertencias para todos los que se atrevan a desafiar el orden establecido. La manipulación, la intimidación y la polarización no son accidentes, son herramientas que algunos utilizan para moldear el futuro. Lo peor de todo es que, aunque vemos la lucha en primer plano, el verdadero juego sucede en las sombras. ¿Te das cuenta? La política, la justicia, todo está siendo influenciado por fuerzas que no tienen interés en que el pueblo tenga la verdad. Y aquí está la pregunta crucial: ¿qué viene después? Sabemos que el sistema está siendo presionado, pero la verdadera pregunta es, ¿cómo responderá el pueblo? Porque no estamos en un punto de no retorno, pero nos acercamos rápidamente a un cruce de caminos. Hay dos caminos posibles. El primero es un ajuste dentro del sistema donde los poderosos siguen manteniendo el control y la justicia se convierte en una herramienta más para perpetuar esa autoridad. Si eso sucede, lo que vimos en la audiencia será solo el principio de un ciclo sin fin de impunidad. El segundo camino, el que muchos esperan en secreto, es un cambio radical, donde la verdad y la rendición de cuentas se convierten en la base de la política futura. Pero, ¿realmente estamos listos para ello? Porque el momentum ya está en marcha, y cualquiera que lo intente detener podría ser barrido por la marea. La pregunta que nadie se atreve a responder es, ¿qué pasa si el próximo paso es ya inevitable? Lo que acaba de suceder en esa audiencia no es solo una batalla legal, es el reflejo de lo que estamos dispuestos a aceptar como sociedad. La verdad es que el sistema nunca será el mismo, y eso podría ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo de cómo decidamos actuar ahora. Porque cuando miramos a los ojos de aquellos que se creen por encima de la ley, nos enfrentamos a la realidad de que nuestra democracia está en juego. Este no es un simple caso de Trump o de MAGA, es una prueba de fuego para todos nosotros. Así que, ¿qué haremos ahora? ¿Nos quedaremos callados o levantaremos la voz? La respuesta podría ser más urgente de lo que pensamos. Si te interesa saber qué pasa después, asegúrate de seguirnos porque el siguiente capítulo ya está comenzando y la verdad, todavía estamos esperando a ver quién ganará al final.